Hola, mi nombre es Juan José y este es mi Nissan 350 versión Rocker Bunny. Me regí por este coche porque en ese momento era el boom del Z cuando fue salido en venta. Y era un coche bastante fácil para hacerle cualquier tipo de preparación que quisiera hacerle a ese vehículo. Además su carrocería siempre me ha tenido cautivado en sí ese vehículo. Yo he empezado desde el tiempo este de los, digamos, tuneados o variantes de las carrocerías ya hace bastante tiempo. Lo único que yo iba modificando, pues pequeñas cosas del coche, un cambio de color de llanta, en el capó, utilicé vinilo, pequeñas cosas, pero nada llamativo. Entonces una de las veces que ya empezaron las nuevas modalidades de los coches de tuneado por Rocker Bunny a este coche, vi vídeos en Estados Unidos a través del YouTube y me llamó mucho la atención porque era un kit muy bonito y además poco vistoso por aquí. En la tendencia no hay grandes tendencias aquí sobre el kit de Rocker Bunny. Cuando fui a montar el kit de Rocker Bunny, pues me decidí a que me lo hiciese un amigo y tal, y se produjo un incendio en la nave y por los pelos, como se dice, pues se consiguió el coche. No se llegó a quemar en sí todo, pero estaba bastante dañado en carrocería, cristales, el motor no fue dañado, ni el cableado ni nada, pero fue algo muy ostentoso y la verdad que lo pasé muy mal. Recogí el coche y estando en mi garaje, pues mi hermano me dijo, tienes dos opciones, o lo arreglas por ti mismo o a la chatarrería. Y opté por cogerlo allí en mi propio garaje, que es una simple plaza. Arreglé todo lo posible y con el seguro también todo lo posible y lo eché a andar por propia cuenta, porque eso si yo lo llevaba a un taller me iba a salir un dineral que yo no tenía en ese momento. Y ya por todo lo demás, como se dice, pues he estado, como se dice, acudiendo siempre a mi amigo Lara, que siempre lo tengo presente. Él dice que soy muy pesado, pero tengo que contar con él y para todo cuando eso me echa una mano, sin duda alguna, para cualquier cosa que tengamos que reparar en mi coche. Es un gran amigo. En todas las instalaciones, digamos, los recortes de rueda, paso de rueda, todo eso fue prácticamente casi hecho por mí. Tuve la ayuda específica en este proyecto último con mi compañero y amigo del alma, Lara, que me ha ayudado muchísimo, una de mis primeras personas delante de todo, a la hora de montarlo, para pintarlo y para hacerle todo el enfoque que yo quería hacer de este proyecto. Porque en sí no es una pintura fácil de conseguir, aún así los patrones son diferentes y ha tenido mucho trabajo. Antes lo tenía yo lo que era vinilado en vinilo, no me decidía en concreto y no me llamaba la atención ningún tipo de pintura de colores lisos, pues como vuelvo a decir, hablé con mi amistad y le pedí que me echara una mano para ver qué podíamos pintar, de qué tipo, color y todo eso. Él me sugirió que si me gustaba lo que era el tipo de efecto cristal, que aquí en España no estaba, básicamente, no hay un vehículo desarrollado así, con ese tipo de pintura. Y el tema de los colores, sí lo decidí yo quise el verde en colores candy, que se han utilizado colores candy que tienen brillo. Es un verde y como un amarillo. Es lo que hemos utilizado en esta tonalidad, haciendo un difuminado a mitad del vehículo, teniendo toda la delantera en verde, menos el capó que va iniciado en amarillo, como la parte trasera, pero por todo lo demás
Ha sido un trabajo bastante laborioso, pero muy satisfecho del resultado. El kit de suspensión neumática de la marca Airmen fue montado por Aeromagic, porque yo no llegué a montarlo porque no me daba mucho por el tema de la instalación eléctrica, que fuese a hacer algo fuera de lo normal o que no fuera en condición, y no me arriesgué y pedí la ayuda de él y él me lo montó. Tengo atrás el gran alerón que procede de un GTR y se lo hemos implantado directamente ahí. También me lo hizo Aeromagic con una luz LED dinámica que se le insertó en el ala trasera. El kit del tema del escape pues también tiene una línea completa de Tomei en titanio. El interior con los backers, volante extraíble en carbono, con su piña extraíble, detalles en carbono, como algo muy peculiar que le llama mucho la atención a la gente, la empuñadura de una katana. Este es el segundo motor que lleva y este procede de un Infiniti G35. La variante, que son 9 caballos más, pero es igual que el del Z, y entonces lo monté. El otro es que me lo cargué porque esto tiene una deficiencia en los retenes de válvula y entonces empiezan a consumir aceite y yo no le saqué las culatas y se me fue el santo al cielo de este motor. Está de serie, no le he hecho nada porque básicamente hacer una preparación de motor como lo que tengo en mi cabeza es bastante caro. No me ha dado lugar. Lo que yo sí he pensado que me ronda mucho la cabeza es hacer un swap, un cambio de motor, y estoy en ello, pero no sé, es lo único que me queda a mí y lo tengo en mente clavado ahí. Pues nada, este año hemos participado nuevamente en Eurocrew 2023, en la modalidad de descanso de Weekend. Y nada, pues participamos, pasamos el sábado perfecto allí, muy bien, con todas las amistades, todos los conocidos de todos los puntos de España que estuvimos ahí. Y el domingo, pues por la tarde hicieron la entrega de premios de top 1, top 2, top 3 y el mejor coche de ahí. Y hubo un resultante que empezaron Hot Wheels a hacer la entrega de un ticket de oro y iba directamente a la final en Cartagena. Eurocrew celebra el Drift and Fresh, creo, si no me equivoco, y con Hot Wheels participantes para la final nacional de Hot Wheels. Y ellos me entregaron un ticket de oro para la final. Entonces este coche se encuentra en la final de Hot Wheels nacional.
dolores y quebraderos de cabeza, pero emocionalmente estoy apegado a él por esta carrocería que me tiene totalmente arraigado a él. Es parte de mí, porque es lo que disfruto en cada momento que puedo de él. Y sinceramente no encuentro otro vehículo que me llene con tanta pasión y tanto devoto que tengo por él.